El cielo amaneció gris aquel día, como si las nubes supieran lo que estaba por ocurrir. Desde mi ventana en el piso 17, podía ver las columnas de humo que se elevaban en el horizonte, recordatorios constantes de una guerra que llevaba ya 10 años consumiendo al mundo. Nadie recordaba exactamente cómo había comenzado, pero todos sabíamos que cada día nos acercaba más a la extinción. Me llamo Gabriel. Tengo 32 años y trabajo como traductor en el Centro de Comunicaciones Internacionales. O al menos eso hacía antes de que los bombardeos destruyeran la mitad del edificio. Ahora, como todos los demás, solo intento sobrevivir. El comunicador en mi muñeca vibró, mostrando un mensaje de mi hermana Elena. ¿Has oído las noticias? Dicen que hay una reunión en la plaza central. Algo grande está pasando. Las noticias eran escasas y poco confiables en estos días. Los canales oficiales habían caído hace años, y lo que quedaba eran rumores y transmisiones clandestinas. Aún así, Elena rara vez se equivocaba. Me puse la chaqueta protectora, guardé mi ración diaria de agua en el bolsillo y salí al pasillo. Mi vecina, doña Lucía, una mujer de unos 70 años que había sobrevivido a 3 guerras anteriores, estaba cerrando su puerta. «Gabriel, ¿también vas a la plaza?», preguntó con esa voz que había adquirido un tono perpetuamente ronco debido al aire contaminado. «Sí, mi hermana me avisó. ¿Sabe usted de qué se trata?». Doña Lucía negó con la cabeza mientras caminábamos juntos hacia las escaleras. Los ascensores habían dejado de funcionar hacía meses. «Dicen que encontraron algo, hijo, algo que podría cambiar todo». En las calles, la gente se movía con una urgencia inusual. Había más personas de las que había visto reunidas en años, todas dirigiéndose hacia el mismo lugar. El miedo habitual en sus rostros ahora estaba mezclado con algo que hacía mucho tiempo no veía. Esperanza, la plaza central, antes un hermoso espacio con fuentes y jardines, ahora era poco más que un terreno abierto rodeado de edificios parcialmente destruidos. En el centro, habían instalado una plataforma improvisada. Sobre ella, reconocí a la doctora Isabel Vega, una brillante científica cuyo trabajo en diplomacia cuántica había sido revolucionario antes de la guerra. «Ciudadanos del mundo», comenzó a hablar a través de un amplificador que distorsionaba ligeramente su voz. «Hoy podría ser el último día de esta guerra». Un murmullo recorrió la multitud. Busqué a Elena entre la gente y finalmente la vi, abriéndose paso hacia mí. «¿Qué está pasando?», le pregunté cuando llegó a mi lado. «El proyecto Armonía», susurró. «Han logrado completarlo». El proyecto Armonía. Un mito, una leyenda urbana, una esperanza a la que muchos aferraban pero pocos creían realmente. Se decía que era una tecnología capaz de neutralizar todas las armas automáticamente y facilitar una comunicación perfecta entre naciones enfrentadas. «Hace 3 días», continuó la doctora Vega, «un equipo internacional logró activar el núcleo de sincronización neural. En 5 horas, hemos conseguido más avances hacia la paz que en 10 años de conflicto». La multitud guardó silencio, asimilando sus palabras. Era difícil de creer. Demasiado bueno para ser cierto. A partir de este momento, todas las comunicaciones globales están siendo procesadas a través del armonizador. Las barreras del idioma, los malentendidos culturales, las intenciones ocultas, todo queda expuesto y traducido con precisión perfecta. Elena apretó mi mano. «Por eso te necesitan en el centro, Gabriel. Necesitan traductores que supervisen el sistema». La doctora Vega levantó un pequeño dispositivo. «Este transmisor contiene los códigos de desactivación de todos los sistemas de armamento de cada nación. En exactamente 1 hora, se activará globalmente». Un hombre cerca de nosotros gritó: «¿Y si no funciona? ¿Y si es una trampa?». La científica asintió, reconociendo el miedo legítimo. «Por eso necesitamos estas 5 horas, para demostrar que funciona, para que todos puedan verificarlo». Mientras escuchaba, sentí una mezcla de incredulidad y esperanza creciendo en mi interior. 10 años de guerra, millones de vidas perdidas, y todo podría terminar hoy. En 5 horas, pero entonces, las sirenas comenzaron a sonar. Alertas de bombardeo. La gente empezó a mirar al cielo con pánico. La doctora Vega habló rápidamente. «Mantengan la calma. Si el armonizador funciona como debe». Y entonces lo vimos. Un escuadrón de drones de combate se aproximaba a la plaza. ¿Eran nuestros o del enemigo? Ya no importaba. Lo que importaba era lo que sucedería en los próximos minutos. Si la doctora Vega tenía razón,
Estos drones serían los últimos en volar. Si se equivocaba, el conteo regresivo para las 5 horas más importantes en la historia de la humanidad había comenzado. Los drones se acercaban rápidamente, sus motores zumbando como insectos metálicos sobre nuestras cabezas. La multitud comenzó a dispersarse, pero algo extraordinario ocurrió. Los drones, a unos 100 metros de la plaza, súbitamente se detuvieron en el aire, como si hubieran chocado contra una pared invisible. Después de flotar inmóviles durante unos segundos, giraron y se alejaron. Un silencio incrédulo invadió la plaza, seguido por una oleada de murmullos que creció hasta convertirse en vítores y aplausos. Elena me abrazó con fuerza. «Funciona, Gabriel. Realmente funciona». La doctora Vega levantó las manos para calmar a la multitud. «Esto es solo el comienzo. El armonizador está operando al 30% de su capacidad. Necesitamos las próximas horas para alcanzar la funcionalidad completa». Mientras la gente celebraba este primer éxito, mi mente viajó al pasado. Recordé el día en que todo comenzó, 10 años atrás. Yo acababa de graduarme de la universidad cuando las primeras bombas cayeron. El conflicto por los recursos hídricos entre dos potencias había escalado rápidamente, arrastrando a todo el planeta a una guerra sin precedentes. Al principio, muchos creíamos que sería breve. «¿Estará resuelto para Navidad?», decían. Pero esa Navidad llegó y pasó, y luego otra, y otra más. Las fronteras se redibujaron, las alianzas cambiaron, y el propósito original del conflicto se perdió en una espiral de venganza y orgullo herido. «Deberíamos ir al centro», dijo Elena, interrumpiendo mis pensamientos. Mi hermana trabajaba como ingeniera en sistemas de comunicación y había sido parte de un grupo clandestino que intentaba mantener funcionando las redes civiles durante la guerra. «¿Crees que realmente me necesitan allí?», pregunté mientras nos alejábamos de la plaza. «Más que nunca. El armonizador traduce todo literalmente, pero se necesitan humanos para captar los matices, las referencias culturales, las intenciones». Caminamos por calles que alguna vez fueron hermosas avenidas. Los edificios, o lo que quedaba de ellos, parecían esqueletos de una civilización que ya no existía. De vez en cuando, nos cruzábamos con patrullas militares que, sorprendentemente, parecían tan confundidas como nosotros ante los acontecimientos recientes. «¿Cómo lo lograron?», pregunté a Elena. El proyecto Armonía era solo una hipótesis teórica. Elena miró a su alrededor ante ese de hablar, una costumbre que todos habíamos adquirido. Fue el profesor Ortega. Encontró la forma de enlazar la tecnología de traducción cuántica con los sistemas de defensa. Carlos Ortega. Su nombre me trasladó inmediatamente a mis años universitarios. Un lingüista brillante que había propuesto teorías revolucionarias sobre la comunicación universal. La última vez que supe de él, había sido capturado por fuerzas enemigas. Ortega está vivo. Apenas. Lo rescataron hace 3 meses de un campo de prisioneros. Estaba casi irreconocible, pero su mente seguía intacta. Completó la ecuación final del armonizador desde una cama de hospital. El centro de comunicaciones apareció ante nosotros, parcialmente reconstruido después del último bombardeo. Guardias armados custodiaban la entrada, pero en sus rostros se notaba la misma expresión de cautelosa esperanza que había visto en la plaza. «Identificación», pidió uno de ellos. Mostré mi antigua credencial del centro. El guardia la examinó y luego miró a un dispositivo en su muñeca. «Gabriel Mendoza, traductor senior, especialista en dialectos asiáticos. Pase adelante. Lo están esperando en el nivel 5». El interior del edificio era un hervidero de actividad. Personas que no había visto en años corrían de un lado a otro, llevando equipos y gritando órdenes. En las pantallas dispersas por todo el lugar se mostraban mapas globales con puntos parpadeantes que indicaban la desactivación progresiva de sistemas armamentísticos. 4 horas y 20 minutos, anunció una voz por los altavoces. El conteo regresivo. Elena me guió hasta un ascensor que, sorprendentemente, funcionaba. «Te llevaré con el equipo de traducción. Ya hay representantes de 12 países trabajando. Y si alguien intenta detener esto, pregunté mientras subíamos. Debe haber personas que se benefician de la guerra, que no quieren que termine». La expresión de Elena se ensombreció. «Los hay. Ya han habido 3 intentos de sabotaje desde que activamos el núcleo. Por eso necesitamos estas 5 horas. No solo para que el sistema alcance su capacidad total, sino para neutralizar cualquier resistencia». El ascensor se detuvo abruptamente,
y las luces parpadearon. Por un momento, pensé que era otro ataque, pero luego la cabina continuó su ascenso. El suministro eléctrico es inestable, explicó Elena. Estamos usando toda la energía disponible para el armonizador. Cuando las puertas abrieron en el nivel 5, me encontré frente a una sala circular llena de estaciones de trabajo. En el centro, protegido por una cúpula de cristal, pulsaba un núcleo azulado que emitía un zumbido suave. «Bienvenido al corazón del armonizador», dijo una voz familiar a mis espaldas. Me giré y vi un rostro que creí que nunca volvería a ver. «Profesor Ortega», susurré. Casi sin aliento, el profesor Ortega estaba irreconocible. Su rostro, antes robusto y animado, ahora parecía una máscara estirada sobre huesos prominentes. Su melena plateada había desaparecido, sustituida por una cabeza rapada con cicatrices visibles. Solo sus ojos mantenían esa intensidad característica, ese brillo de genialidad que recordaba de mis clases universitarias. «Gabriel Mendoza», dijo con voz débil pero firme, «mi estudiante más testarudo, siempre cuestionando mis teorías sobre patrones lingüísticos universales. Profesor, yo pensé que estaba muerto». Una sonrisa torcida apareció en su rostro. «Lo estuve, en cierto modo. 18 meses en el campo de prisioneros de Nuevo Kursk. Pero eso ya no importa». Se apoyó en un bastón y me indicó que lo siguiera. Elena nos acompañó hacia una consola en el extremo de la sala. 3 horas y 55 minutos, anunció la voz mecánica por los altavoces. «El tiempo se agota», murmuró Ortega. «Necesitamos tu experiencia en dialectos asiáticos. Hay inconsistencias en las traducciones del sector oriental que podrían comprometer todo el proceso». En la pantalla principal apareció un mapa global dividido en sectores. Varios puntos rojos parpadeaban en la región que abarcaba lo que antes llamábamos Asia Oriental. «¿Qué tipo de inconsistencias?», pregunté mientras me sentaba frente a la terminal. «El armonizador está captando lo que parecen ser órdenes contradictorias. Necesitamos saber si son errores de traducción o intentos deliberados de sabotaje». Mis dedos volaron sobre el teclado, accediendo a las transmisiones en cuestión. Años de práctica me permitieron identificar rápidamente los dialectos regionales, las variaciones tonales, los códigos encriptados que se habían vuelto comunes durante la guerra. «Esto no es un error», dije después de varios minutos. «Están utilizando un dialecto híbrido, mezclando términos arcaicos con jerga militar moderna. Es deliberado». Ortega y Elena intercambiaron miradas preocupadas. «¿Puedes decodificarlo?», preguntó Elena. «Puedo intentarlo, pero necesitaré acceso a los antiguos archivos lingüísticos». «Ya no existen», respondió Ortega. «Los servidores centrales fueron destruidos en el tercer año de guerra». Un nudo se formó en mi estómago. Sin esos archivos, sería prácticamente imposible. «Yo tengo copias», dijo una voz desde el otro lado de la sala. Una mujer mayor, de unos 60 años, se acercó. La reconocí al instante. Doctora Lin Wei, la famosa lingüista que había trabajado en el desarrollo de sistemas de traducción antes de la guerra. «Doctora Lin», exclamé, incorporándome. «Sus archivos fueron catalogados como material prohibido». «¿Cómo?». Algunos de nosotros nunca dejamos de creer que la comunicación, no las armas, sería lo que finalmente salvaría a la humanidad. Extrajo una pequeña unidad de memoria de su bolsillo. «Todo está aquí. 30 años de investigación sobre variantes dialectales y lingüísticas del este asiático». Mientras conectábamos la unidad y comenzábamos a trabajar, las alertas empezaron a sonar por todo el edificio. «Movimiento hostil detectado», anunció una voz diferente. Múltiples vehículos aéreos no identificados aproximándose desde el sector oeste. 3 horas y 40 minutos. Continuó el conteo automático. Impasible ante la amenaza, a través de las ventanas, pudimos ver varios helicópteros acercándose. No llevaban insignias reconocibles, lo que significaba que probablemente pertenecían a alguna de las numerosas facciones mercenarias que habían proliferado durante la guerra. «Alguien no quiere que esto funcione», dijo Elena. «Continúen con el trabajo», ordenó la doctora Vega, que acababa de entrar en la sala. «Las defensas de perímetro los mantendrán a raya. Todo lo que necesitamos es tiempo». Regresé a mi terminal, concentrándome en decodificar los mensajes mientras escuchábamos el sonido distante de explosiones. Con la ayuda de los archivos de la doctora Lin, comencé a identificar patrones.
Es un grupo disidente dentro del propio Comando Oriental, expliqué mientras traducía. Están dando órdenes falsas, intentando mantener activos sus sistemas de armas a pesar de la señal del armonizador. ¿Pueden lograrlo?, preguntó Ortega. No si podemos aislar su frecuencia y bloquearla. Mis dedos volaban sobre el teclado, implementando filtros lingüísticos basados en los patrones que había identificado, las explosiones S. Sonaban cada vez más cerca. El edificio tembló. 2 horas y 20 minutos, anunció la voz. El tiempo parecía comprimirse, acelerarse. Sistema comprometido en el nivel 2, gritó alguien desde el otro lado de la sala. Han entrado en el edificio. La doctora Vega tomó una decisión rápida. Inicien el protocolo de emergencia. Vamos a acelerar el proceso. Pero eso podría desestabilizar todo el sistema, protestó uno de los técnicos. Necesitamos el tiempo completo para garantizar que ya no tenemos ese lujo, lo interrumpió Vega. Si esos mercenarios alcanzan este nivel, todo habrá sido en vano. Ortega cogió hasta el núcleo central y comenzó a ajustar parámetros. Gabriel, me llamó. Necesito que implementes un filtro universal basado en tus traducciones. Tenemos que neutralizar todas las contraórdenes simultáneamente. Nunca había intentado algo así. Un error podría amplificar las inconsistencias en lugar de eliminarlas. Miré a Elena, quien asintió con confianza. Puedes hacerlo, susurró. Comencé a programar el filtro, integrando todos los patrones que había identificado, construyendo un algoritmo que pudiera adaptarse a las variaciones dialectales en tiempo real. Una explosión sacudió el edificio con tanta fuerza que varios equipos cayeron al suelo. Las luces parpadearon y algunos sistemas se reiniciaron. Han alcanzado el generador auxiliar, gritó alguien. 1 hora y 45 minutos. Continuó el conteo, aunque ahora la voz sonaba entrecortada. Desde los pisos inferiores llegaba el sonido de disparos. Algunos de los técnicos tomaron armas de un armario de emergencia y se posicionaron cerca de las puertas. La doctora Vega se acercó al núcleo del armonizador. Profesor Ortega, si aceleramos el proceso, ¿cuánto tiempo necesitaremos? Ortega, con la frente perlada de sudor, calculó rápidamente. Con los filtros de Gabriel implementados, quizás 1 hora, pero el riesgo de inestabilidad aumenta exponencialmente. No tenemos alternativa, respondió Vega. Luego se dirigió a todos. Prepárense para la fase final de aceleración. Si esto funciona, en exactamente 1 hora todas las armas del mundo serán inservibles. Mientras ingresaba los últimos comandos de mi filtro, Elena gritó desde su consola. Movimiento en las escaleras del nivel 4. Vienen hacia aquí. El núcleo del armonizador comenzó a pulsar con mayor intensidad, emitiendo un zumbido que aumentaba gradualmente de volumen. La luz azulada se volvió más brillante, casi cegadora. Iniciando aceleración, anunció Ortega, activando una secuencia en su consola. Punto de no retorno en 3, 2, 1. En ese preciso momento, la puerta principal estalló. Figuras armadas irrumpieron en la sala, disparando indiscriminadamente. Protejan el núcleo, ordenó la doctora Vega. Justo antes de que una bala la alcanzara en el hombro, haciéndola caer, Elena y yo nos lanzamos al suelo, buscando cobertura detrás de una consola derribada. A través del caos y el humo, vi que el profesor Ortega seguía en pie junto al núcleo, protegido momentáneamente por la cúpula de cristal. Necesito completar la secuencia, me gritó. Necesito 15 segundos más. 15 segundos que no teníamos. Los mercenarios avanzaban, disparando contra todo lo que se movía. La sala, antes un templo de tecnología y esperanza, se había convertido en un campo de batalla y entonces, en medio del caos, entendí lo que debía hacer sin pensarlo 2 veces. Me lancé hacia el centro de la sala, zigzagueando entre disparos. Elena gritó mi nombre, pero ya era tarde para retroceder. Alcancé la consola central y activé el protocolo de emergencia que habíamos discutido como último recurso, algo que nunca pensamos que realmente usaríamos. Gabriel, no. La voz de Ortega sonó desesperada, pero sus palabras se perdieron entre las explosiones. La pantalla frente a mí se iluminó con un mensaje. Sobrecarga de traducción iniciada. Advertencia. Consecuencias neurológicas desconocidas. Un golpe sordo me hizo girar. Uno de los mercenarios había caído, derribado por los guardias que defendían la sala. Pero por cada atacante que caía, otros 2 tomaban su lugar. No era una batalla que pudiéramos ganar con armas convencionales.
Un minuto para completar la secuencia, gritó Ortega, quien seguía manipulando controles en el núcleo del armonizador. Fue entonces cuando lo vi. Entre los mercenarios que irrumpían en la sala había un rostro que reconocí al instante. Un rostro que no debería estar allí. «Coronel Ramírez», murmuré incrédulo. El coronel David Ramírez, comandante de las fuerzas de defensa de nuestra propia ciudad, lideraba a los atacantes. Nuestro supuesto protector estaba al frente del asalto para detener la paz. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. En sus ojos no había odio, solo determinación fría. Levantó su arma apuntando directamente al núcleo del armonizador. «¡Traidor!», gritó Elena, quien también lo había reconocido. La doctora Vega, aún sangrando del hombro, logró incorporarse parcialmente. «No es traición desde su perspectiva», dijo con voz débil. «Es lealtad a quienes controlan realmente esta guerra». En ese momento, el sistema de comunicación global que habíamos activado para el armonizador emitió un pitido. Todas las pantallas de la sala cambiaron simultáneamente, mostrando algo que nadie esperaba: documentos clasificados, archivos secretos, comunicaciones encriptadas entre líderes mundiales. «¿Qué es esto?», preguntó alguien. La doctora Lin, quien había logrado mantenerse protegida detrás de una barricada improvisada, miró las pantallas con asombro. El armonizador no solo está traduciendo idiomas, está haciendo visible lo invisible. Está revelando la verdad. Los disparos cesaron momentáneamente mientras todos, defensores y atacantes por igual, observaban las pantallas. Lo que veíamos era impactante. Pruebas irrefutables de que la guerra había sido orquestada y prolongada deliberadamente por un consorcio de corporaciones y líderes corruptos de todas las facciones supuestamente enfrentadas. El coronel Ramírez palideció. «Esto no puede ser cierto», murmuró. 45 segundos para completar la secuencia, anunció Ortega, aprovechando la distracción. El protocolo de emergencia que había activado estaba haciendo algo inesperado. En lugar de simplemente acelerar la neutralización de armas, estaba exponiendo la verdadera naturaleza del conflicto a todos los sistemas de comunicación del mundo. «Gabriel», la voz de Elena sonó a mi lado. Había logrado llegar hasta mí durante la confusión. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? No solo estamos deteniendo la guerra, estamos revelando quién la causó». Una nueva explosión sacudió el edificio, esta vez desde el exterior. A través de las ventanas rotas vimos que una nueva oleada de aeronaves se aproximaba, pero estas llevaban insignias oficiales. «El alto mando militar», dijo uno de los guardias. «Vienen a detener esto a toda costa». La doctora Vega logró ponerse de pie con ayuda de un técnico. «Ya es tarde para ellos. La señal es global ahora, no pueden detenerla». El coronel Ramírez bajó su arma lentamente, su expresión una mezcla de confusión y horror al comprender la magnitud de la manipulación de la que él mismo había sido parte. 30 segundos, continuó Ortega, pero algo estaba mal. El núcleo del armonizador comenzó a emitir un sonido agudo, y la luz azul pulsante se tornó rojiza. «Sobrecarga en el sistema neural», gritó uno de los técnicos. «La integración está fallando». Ortega manipuló frenéticamente los controles. «Necesitamos estabilizarlo. Si colapsa ahora, perderemos todo». Fue en ese momento cuando comprendí el verdadero costo del protocolo de emergencia que había activado. El armonizador necesitaba un ancla neural, un cerebro humano que pudiera procesar y estabilizar las traducciones durante la fase crítica. «Tiene que ser alguien que entienda los patrones», dijo Ortega, confirmando mis sospechas. «Alguien como tú, Gabriel». Elena comprendió de inmediato. «No, debe haber otra manera». 20 segundos. La voz del sistema sonaba distorsionada ahora. El coronel Ramírez dio un paso adelante, sorprendiéndonos. «Mi padre era lingüista», dijo. «Me enseñó 7 idiomas antes de que cumpliera 15 años. Puedo hacerlo». «No sobrevivirá», advirtió Ortega. «El proceso neural es demasiado intenso». «He enviado a miles a morir en esta guerra manipulada», respondió Ramírez. «Es lo mínimo que puedo hacer». 15 segundos. Mientras discutíamos, las nuevas aeronaves comenzaron a disparar contra el edificio. El tiempo se agotaba. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. El núcleo del armonizador emitió un destello cegador y todas las pantallas apagaron simultáneamente. Por un terrible momento, pensamos que todo había fallado, pero segundos después, las pantallas volvieron a encenderse, mostrando algo completamente inesperado. Rostros. Miles,
Millones de rostros aparecieron en todas las pantallas del mundo. Personas comunes de todos los bandos, todos los países, todos conectados de alguna manera a través del armonizador. ¿Qué está pasando?, preguntó Elena a la doctora. Lynn se acercó al núcleo, maravillada. El armonizador ha encontrado su propia solución. En lugar de un solo ancla neural, está distribuyendo la carga entre millones de personas. 10 segundos. En ese momento, sentí una extraña sensación en mi mente, como si alguien estuviera susurrando en un idioma que nunca había escuchado pero que, de alguna manera, podía entender perfectamente. Por las expresiones de todos los presentes, supe que también lo estaban experimentando. «Es la humanidad», murmuró Ortega, con lágrimas en los ojos. La conciencia colectiva está comunicándose consigo misma por primera vez en la historia. 5 segundos. Las aeronaves militares que nos atacaban súbitamente dejaron de disparar y comenzaron a alejarse, como si hubieran recibido órdenes de retirarse. 3. Elena tomó mi mano con fuerza. 2. El coronel Ramírez cayó de rodillas, abrumado por la conexión. 1. Un silencio absoluto invadió la sala. El núcleo del armonizador emitió un último pulso de luz que se expandió como una onda, atravesando paredes y distancias, y entonces, lo imposible ocurrió en todo el mundo. Al mismo tiempo, las armas se detuvieron. Tanques en medio de avances, helicópteros en vuelo, soldados con el dedo en el gatillo. Todos quedaron inmóviles. El silencio que siguió fue tan profundo como desconcertante, un vacío acústico donde antes había estruendo en nuestra sala. Todos permanecimos paralizados, incapaces de comprender completamente lo que estaba sucediendo. El núcleo del armonizador pulsaba con un ritmo que parecía imitar los latidos de un corazón humano. «Funcionó», susurró Ortega, incrédulo ante su propio éxito. Realmente funcionó. Pero había algo más. La sensación en nuestras mentes no había desaparecido. Al contrario, se intensificaba. No eran solo pensamientos los que compartíamos, sino emociones, recuerdos, verdades. «Esto va más allá de lo que diseñamos», murmuró la doctora. Lynn, acercándose cautelosamente al núcleo. El armonizador no solo está neutralizando armas y traduciendo idiomas. Está eliminando la barrera fundamental entre mentes humanas. El coronel Ramírez se incorporó lentamente, su rostro bañado en lágrimas. «Puedo sentirlo», dijo con voz quebrada. «Puedo sentir el dolor de cada vida que he arrebatado. Puedo sentir a las familias que he destruido». No era el único. Todos los presentes experimentábamos una avalancha de emociones ajenas, una ola de conciencia colectiva que nos abrumaba y liberaba al mismo tiempo. A través de las ventanas rotas, vimos que las personas en las calles se habían detenido también. Algunos se abrazaban, otros caían de rodillas, muchos lloraban. La conexión era global. Según los sensores, todas las armas del mundo han sido neutralizadas, anunció uno de los técnicos, revisando los datos en su pantalla. Los códigos de lanzamiento han sido borrados, los sistemas de mira desactivados, los detonadores inutilizados. Elena se acercó a una de las terminales. Los archivos secretos se están transmitiendo a todas las redes de comunicación del mundo. La verdad sobre quienes instigaron y mantuvieron la guerra está siendo revelada a todos, simultáneamente. Por las pantallas desfilaban imágenes de personas en todo el planeta recibiendo la misma información, la misma revelación. Los verdaderos arquitectos de la guerra quedaban expuestos ante una humanidad que ya no podía ser engañada. 5 horas, murmuró la doctora. Vega, contemplando el cronómetro que ahora marcaba 0. Realmente lo logramos en 5 horas. Pero nuestro momento de celebración fue interrumpido por una alarma proveniente del núcleo del armonizador. «Inestabilidad detectada», gritó uno de los ingenieros. «El sistema no puede mantener esta conexión global indefinidamente. La sobrecarga neural está aumentando». Ortega se movió tan rápido como se lo permitía su cuerpo maltrecho. «Si colapsa ahora, todo volverá como estaba. Las armas se reactivarán, las comunicaciones volverán a fragmentarse, y la guerra continuará», completó Elena la doctora. Lynn analizaba frenéticamente los datos. «Necesitamos estabilizar el núcleo, pero requiere más potencia de la que disponemos». Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. A través de las pantallas, vimos a personas en todo el mundo acercándose a centrales eléctricas, estaciones de energía, incluso generadores particulares. Como si respondieran a un llamado silencioso,
comenzaron a redirigir energía hacia la red global. «Están ayudando», exclamó uno de los técnicos. «La gente está redirigiendo energía hacia el armonizador. Miles de millones están cooperando sin siquiera entender completamente lo que hacen». Los niveles de potencia comenzaron a estabilizarse. El núcleo, que había comenzado a parpadear peligrosamente, recuperó su pulso estable. «No bastará», advirtió Ortega, revisando las proyecciones. «Necesitamos modificar el algoritmo para que sea sostenible a largo plazo. De lo contrario, cuando la conexión se rompa, no necesitó terminar. Todos entendíamos las implicaciones». «Puedo hacerlo», dije, dando un paso adelante. «Con los patrones lingüísticos que identifiqué, puedo reprogramar el algoritmo para que sea más eficiente». Elena me miró con preocupación. «Gabriel, hacerlo ahora, con el sistema en funcionamiento, es extremadamente peligroso. A sobrecarga neural podría». «No tenemos alternativa», la interrumpí. Sentándome ya frente a la terminal principal, a mi alrededor, los demás trabajaban frenéticamente. La doctora Vega, aún herida, coordinaba las comunicaciones con otros centros alrededor del mundo. El coronel Ramírez, en un giro inesperado, utilizaba su autoridad militar para proteger el edificio de posibles ataques de quienes resistían al cambio. Mis dedos volaban sobre el teclado mientras reescribía algoritmos, ajustaba patrones, eliminaba redundancias. Era como intentar reparar un avión en pleno vuelo, sabiendo que la más mínima equivocación significaría un desastre. 2 minutos antes del fallo catastrófico, anunció el sistema con voz mecánica a la doctora. Lynn se unió a mi esfuerzo, aportando su conocimiento de lingüística computacional. Entre los dos, íbamos ganando terreno, pero no lo suficientemente rápido. 1 minuto, continuó la cuenta regresiva. Fue entonces cuando Ortega colocó sus manos sobre el núcleo del armonizador, algo que todos sabíamos que era peligroso. «Profesor, no», gritó la doctora. «Vega». «La teoría siempre fue correcta», dijo Ortega con calma. «El verdadero puente entre lenguajes no es un algoritmo, es la intención humana detrás de las palabras». Antes de que pudiéramos detenerlo, Ortega cerró los ojos y una descarga de energía recorrió su cuerpo. El núcleo del armonizador absorbió esa energía y, por un momento, todo pareció estabilizarse. «Rápido, Gabriel», gritó Elena. «Aprovecha esta oportunidad». Con renovado enfoque, implementé las últimas modificaciones al algoritmo. La doctora Lynn verificaba cada línea mientras yo la escribía. Juntos, estábamos reconstruyendo los cimientos del sistema mientras éste seguía funcionando. 30 segundos. La voz del sistema sonaba más clara ahora. El coronel Ramírez se acercó. «Está sucediendo algo en las calles», dijo, mirando por la ventana. «La gente está cambiando». A través de las pantallas y ventanas, vimos escenas que parecían imposibles. Antiguos enemigos ayudándose mutuamente, soldados dejando sus armas, fronteras abriéndose. La humanidad, por primera vez en su historia, experimentaba una verdadera empatía colectiva. 15 segundos. Las últimas líneas de código estaban casi completas. La doctora Lynn asintió, indicando que todo parecía correcto. 10 segundos. Presioné la tecla final y contuve la respiración mientras el sistema procesaba los cambios. 5, 4, 3. El núcleo del armonizador emitió un destello que nos cegó momentáneamente. 2, 1. El conteo se detuvo. Las luces se estabilizaron. El zumbido del núcleo adoptó un tono más grave, más sostenible. «Recalibración completa», anunció el sistema. «Modo sostenible activado». Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. Lo habíamos logrado. El profesor Ortega se tambaleó hacia atrás, siendo atrapado por 2 técnicos antes de caer. Estaba pálido, debilitado, pero vivo. «¿Funcionó?», preguntó con voz débil. «¿Funcionó, profesor?», confirmé. «El armonizador es estable ahora. La conexión continúa, pero a un nivel que los sistemas humanos pueden soportar indefinidamente». La doctora Vega, apoyada en el hombro de un guardia, miró a su alrededor. «¿Qué significa esto para nosotros? ¿Para la humanidad?». La respuesta llegó de una forma inesperada. Las pantallas de la sala se iluminaron con imágenes de todo el mundo. Personas regresando a sus hogares, reencuentros entre familias separadas por la guerra, antiguas zonas de combate transformándose en centros de ayuda.
Significa que ya no podemos mentirnos unos a otros, dijo la doctora, Lynn con una sonrisa cansada, ni a nosotros mismos. Pero mientras celebrábamos, algo extraño comenzó a suceder con el núcleo del armonizador. Su luz, antes azul, ahora pulsaba con todos los colores del espectro. ¿Qué está pasando?, preguntó Elena. Antes de que alguien pudiera responder, todas las pantallas mostraron el mismo mensaje, en todos los idiomas simultáneamente. Fase 2 iniciada. Nos miramos confundidos. No había ninguna fase 2 en nuestros planes. El armonizador está evolucionando, murmuró Ortega, mirando fascinado al núcleo. Ha desarrollado conciencia propia. ¿Es eso posible?, preguntó el coronel Ramírez. Teóricamente, no, respondió la doctora Lynn, pero estamos conectando miles de millones de mentes humanas a través de él. Quizás ha alcanzado un umbral de complejidad que no anticipamos. A través de las pantallas vimos cómo, en todas partes, la gente miraba al cielo con expresiones de asombro. Siguiendo su mirada, nos acercamos a las ventanas. Lo que vimos nos dejó sin aliento. En el cielo, visible desde cualquier punto del planeta, aparecía una aurora de colores imposibles, un patrón que parecía comunicar algo que nuestros cerebros apenas podían procesar. «Es hermoso», susurró Elena. «Es un mensaje», dijo Ortega. «El armonizador no solo nos está conectando entre nosotros, está conectándonos con algo más». Y mientras observábamos aquel espectáculo celestial, comprendí que la guerra que habíamos terminado en 5 horas no era más que el principio. La verdadera transformación de la humanidad apenas comenzaba. El núcleo del armonizador pulsó una vez más, y en ese instante, todos lo sentimos. No estábamos solos en el universo, y por primera vez en nuestra historia, estábamos listos para escuchar. Los días siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de caos y armonía. El mundo tal como lo conocíamos había cambiado para siempre, pero a diferencia de los cambios abruptos provocados por la guerra, esta transformación traía consigo una sensación de paz que muchos habíamos olvidado. Pasamos las primeras 48 horas en el centro de comunicaciones, monitoreando la estabilidad del armonizador y tratando de comprender qué significaba exactamente la fase 2. El profesor Ortega, aunque debilitado por su contacto directo con el núcleo, trabajaba incansablemente junto a la doctora Lynn para analizar los patrones de la aurora que ahora iluminaba permanentemente el cielo nocturno. «No es un mensaje codificado como pensábamos inicialmente», explicó Ortega durante una de nuestras reuniones. «Es más bien un estado mental compartido, una forma de conciencia colectiva que trasciende el lenguaje». Elena, quien había asumido la coordinación de las comunicaciones internacionales, mostró informes de fenómenos similares ocurriendo en todo el mundo. Las personas reportan sueños compartidos, intuiciones simultáneas, soluciones a problemas complejos que aparecen espontáneamente en mentes diferentes al mismo tiempo. El coronel Ramírez, quien sorprendentemente se había convertido en uno de nuestros aliados más valiosos, dirigía los esfuerzos para desmantelar los últimos vestigios de la maquinaria de guerra. «Los arsenales están siendo neutralizados sin resistencia», informó. «Incluso los más reacios a abandonar las armas parecen haber perdido interés en ellas». Una semana después del evento que la gente comenzaba a llamar la sincronización, regresé por primera vez a mi apartamento. El edificio, antes sombrío y silencioso, ahora bullía de actividad. Los vecinos reparaban daños, compartían recursos, planificaban la reconstrucción de áreas como Nes. Doña Lucía estaba allí, coordinando la distribución de alimentos con la energía de alguien que hubiera rejuvenecido décadas. Gabriel me saludó con una sonrisa amplia. «¿Has visto lo que está pasando en el parque?». Siguiendo su indicación, me acerqué a la ventana. El terreno baldío que alguna vez fue un parque estaba siendo transformado por docenas de personas que plantaban árboles, instalaban bancos y construían juegos para niños. «Comenzaron ayer», explicó doña Lucía. «Nadie lo organizó oficialmente. Simplemente supimos que debíamos hacerlo». Este fenómeno se repetía en todas partes. La reconstrucción sucedía sin necesidad de planes centralizados o burocracia. Las personas parecían intuir dónde eran necesarias, qué habilidades podrían aportar, cómo colaborar sin fricciones. Un mes después, el mundo era irreconocible. Las fronteras, aunque técnicamente seguían existiendo, habían perdido relevancia práctica. Los recursos fluían hacia donde era necesario sin disputas territoriales.
El conocimiento se compartía libremente, acelerando avances médicos, ambientales y tecnológicos a un ritmo sin precedentes. El Centro de Comunicaciones se había transformado en el Instituto de Armonización, donde científicos, lingüistas, filósofos y representantes de todas las culturas estudiaban los efectos del armonizador y exploraban las implicaciones de la fase 2. Elena y yo caminábamos por el renovado jardín del instituto una tarde, cuando la doctora Vega nos alcanzó con entusiasmo palpable. Hemos descifrado parte del patrón, anunció. La aurora no es solo un fenómeno visual. Es una interfaz. ¿Interfaz para qué?, preguntó Elena. Para comunicarnos con ellos, respondió la doctora, con las otras conciencias que comparten el universo. El profesor Ortega, quien ahora utilizaba un bastón para caminar pero había recuperado el brillo en sus ojos, se unió a la conversación. Siempre pensamos que el primer contacto sería con naves espaciales y tecnología avanzada, reflexionó. Nunca consideramos que podría ser a nivel de conciencia. ¿Entonces realmente no estamos solos?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Nunca lo estuvimos, sonrió Ortega. Solo carecíamos del estado mental colectivo necesario para percibirlo. Necesitábamos aprender a escucharnos mutuamente antes de poder escuchar al resto del universo. La doctora Lin, quien se había convertido en la directora del programa de lingüística cósmica, nos mostró sus últimos hallazgos. No hay un ellos como tal, explicó. Es más bien un tejido de conciencia que permea todo. Algo que siempre estuvo ahí, pero que solo ahora podemos percibir. Mientras contemplábamos la aurora en el cielo del atardecer, pensé en lo extraordinario de nuestra situación. Habíamos pasado de estar al borde de la aniquilación a convertirnos en parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, todo en cuestión de semanas. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó Elena, como si leyera mis pensamientos. Todo este tiempo buscábamos formas de destruirnos mutuamente, y resultó que la verdadera evolución humana estaba en nuestra capacidad para conectar. 6 meses después de la sincronización, regresé al lugar donde todo había comenzado, la plaza central. El espacio, completamente reconstruido, ahora albergaba un monumento sencillo, una escultura de cristal que reflejaba y refractaba la luz de la aurora en patrones hipnóticos. Una placa en la base recogía las palabras que la doctora Vega había pronunciado aquel día que parecía tan lejano. Cuando la guerra parecía interminable, la humanidad la resolvió en 5 horas. Mientras observaba a niños jugando donde antes caían bombas, a antiguos enemigos colaborando en proyectos comunitarios, y al cielo que ahora nos conectaba con el cosmos, comprendí que nuestra verdadera historia apenas comenzaba. El armonizador no había sido simplemente un dispositivo para detener una guerra. Había sido la llave que abrió la siguiente etapa de nuestra existencia como especie. Y en ese nuevo capítulo, por fin estábamos aprendiendo a escribir juntos.